Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad, mi grupo y yo le hablaremos sobre los partidos políticos peruanos durante la época de la crisis del orden oligárquico, 1930 a 1968. Los integrantes del grupo son Namim Yajira, Dayana Mercedes Calcina, Walter Agustín Coronado, Enrique Francisco Monteagudo y el que les habla, Sebastián Villena. Bueno, fue un periodo de profunda transformación política y social que se reflejó en la evolución de los partidos políticos. Este proceso se caracterizó por tres cosas importantes: por la emergencia de nuevas fuerzas políticas, la fragmentación del sistema político y la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y económicos del país. Las fuentes académicas que hemos rescatado son del libro En el Perú en el siglo XX de Carlos Iván, que presenta un análisis muy detallado de la historia política del país en este siglo, abarcando la crisis del sistema oligárquico y la aparición de nuevos partidos políticos. La historia de Perú contemporáneo de Jorge Basadre, que es una de las obras más elevantes sobre la historia del país, que examina la crisis del sistema oligárquico y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas como el APRA y el Partido Comunista. Asimismo, también vamos a hablar sobre elementos claves, que lo mencioné desde un inicio, que son las crisis del sistema oligárquico, que facilitó la aparición de nuevos partidos políticos como el APRA, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. Estos movimientos desafiaron el control de las élites tradicionales y buscaron abordar los problemas sociales y económicos del país. La crisis del sistema oligárquico, segundo punto, provocó la fragmentación del panorama político, manifestándose en la aparición de nuevos partidos, polarización ideológica e inestabilidad política. Y los partidos políticos, tercer punto, intentaron también encontrar soluciones a problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a la educación y la salud, además de abordar el desarrollo económico del país. Le paso a mi siguiente compañera. La crisis del orden oligárquico en el Perú estuvo marcada por la pérdida progresiva del control que la oligarquía tradicional ejercía sobre el Estado y la economía, debido al auge de movimientos sociales y la creciente presión de las clases medias y trabajadoras. Según Dennis Gilbert, en su artículo de investigación publicado en el 2019, durante este periodo surgieron partidos políticos clave que expresaban los intereses de los sectores excluidos del pacto entre la oligarquía y el granmonalismo. Uno de ellos fue el Partido Prista Peruano, el APRA, fundado en 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre. Es uno de los partidos políticos más influyentes de la historia del Perú. Originalmente, el APRA surgió como un movimiento de izquierda radical, con un fuerte enfoque antiimperialista, nacional y a favor de los derechos de los trabajadores y campesinos. Su objetivo era promover la integración latinoamericana, la justicia social y el fin del control oligárquico sobre el país. La Voz, uno de los periódicos del pueblo y para el pueblo de tinta prista, publicado en Chiclayo bajo la dirección de Pedro Rentería Ruiz, publicado el 8 de febrero de 1934, redactó lo siguiente. La situación política que atraviesa el país es un fenómeno de proporciones dilatadas y que amenaza llevarnos de nuevo a un campo tortuoso de las revueltas sangrientas. Este artículo se puede interpretar la disconformidad con el gobierno de aquella época y la propaganda prista que se realizaba por los medios. Durante gran parte de su historia, el APRA fue perseguido y operó en la clandestinidad, enfrentando provisiones bajo varios gobiernos debido a su postura revolucionaria y su amenaza al orden oligárquico. A pesar de todo ello, se consolidó como un partido de masas, atrayendo a amplios sectores populares y trabajó en la legislación temporal bajo gobiernos como el de José Luis Bustamante y Rivero. Por otro lado, el Partido Comunista, fundado en 1928 por José Carlos Mariátegui, intentó establecer un régimen autoritario con influencias fascistas, promoviendo el marxismo, el leninismo y la defensa de los derechos de los trabajadores y campesinos. Asimismo, el Partido de la Unión Revolucionaria de tendencia autoritaria y nacionalista fue fundado en 1931 por Luis Miguel Sánchez Cerro, con la intención de establecer un régimen fascista, considerándose un opositor del APRA. Según el libro de Jorge Locio y Emilio Candela, argumentan que solo los dos últimos eran de orientación izquierdista, pero que todos compartían el carácter totalitario populista. Otros partidos, como el Partido Demócrata Cristiano de 1956, buscaban una vía moderada, mientras que Acción Popular, fundado por Fernando Belaúnde del mismo año, promovían reformas sociales y económicas. Sin embargo, estos partidos burgueses de la época no lograron superar completamente las condiciones del orden oligárquico, lo que permitió la continuidad de sus vicios políticos hasta 1968.
También tenemos el tercer militarismo, en el cual sostiene una posición marcadamente antiaprista desde las elecciones de 1931. Para el ejército, el APRA era una organización demoníaca y subversiva. Las razones del surgimiento de la intervención militar en la política peruana se debió al vacío político y la incapacidad de los partidos tradicionales para enfrentar levantamientos populares y proteger el sistema social existente. Aunque las circunstancias de la época han cambiado significativamente, el tema sigue siendo relevante en el Perú actual de varias maneras, como la persistencia de la desigualdad social. Uno de los factores que impulsó la crisis del orden oligárquico fue la profunda desigualdad social. Hoy, aunque el país ha experimentado crecimiento económico en las últimas décadas, la brecha entre los sectores más ricos y los más pobres sigue siendo amplia. Las demandas por inclusión social y económica que en su momento representaron el APRA y los partidos de izquierda siguen vigentes en los discursos políticos actuales, reflejadas en movimientos sociales y nuevas agrupaciones políticas que buscan una mayor equidad. También el legado del APRA y de los partidos de izquierda. Si bien el APRA como partido ha perdido mucho de su influencia en los últimos años, su legado sigue vivo. El concepto de un frente popular que agrupe a sectores marginados y excluidos sigue siendo una estrategia común en la política peruana. Asimismo, los partidos de izquierda, aunque fragmentados, han experimentado un resurgimiento en la última década, buscando captar el descontento de las clases trabajadoras y sectores rurales. En conclusión, aunque el contexto histórico es diferente, las tensiones entre las élites tradicionales y los sectores populares que caracterizaron la crisis del orden oligárquico siguen presentes en la política peruana actual. Gracias.